Bueno, listo. Vamos a tratar de disertar unos minutos sobre un tema de muchísima actualidad y que tiene que llamarnos la atención a todos los venezolanos, sobre todo a aquellos que venimos eh, trabajando en función de temas de derechos humanos, abogados, gente vinculada con la diplomacia, etc. Eh, Creo que debe dolernos a todos los venezolanos. De hecho, hoy la Comisión Interamericana dictó una resolución en la que mostraba su preocupación frente a la estigmatización de los migrantes venezolanos que han ejercido su derecho de retorno. Quiero empezar por ahí. Hay un derecho de retorno que está establecido en una resolución de Naciones Unidas. ACNUR así lo ha planteado, según la cual todo refugiado, desplazado o migrante tiene el derecho de retorno a su lugar de origen sin ser estigmatizado, sin ser perseguido, sin que sea objeto de privación de ningún derecho. Por el contrario, deben los estados, están comprometidos los estados a proporcionarle todas las condiciones para que, para que tengan una vida digna, para que tengan calidad de vida y para tratar de suprimir a todas aquellas circunstancias que pudieron haber llevado a tomar la decisión de salir del país. Entonces, esa es una primera idea que quiero dejar muy clara, que existe un derecho de retorno, incluso de aquellos que tengan la condición de refugiado decretada por algún país. Esa persona que tiene la condición de refugiado conforme al ordenamiento jurídico internacional tiene un derecho de retorno a su estado de origen, el cual, lo que sí debe garantizarse es que sea su propia decisión, que no sea inducido, y hay llamamiento de atención a las autoridades precisamente que no induzcan a que eso ocurra. En Venezuela, en la situación actual nos encontramos ante una particularidad. La situación del COVID ha generado una serie de restricciones económicas que son obvias, todos lo conocemos, y ha impedido que ese desarrollo económico o las actividades económicas que venían desplegando algunos o la gran mayoría de los migrantes venezolanos, muchos de ellos en la informalidad aún, por la cual es una gran tarea que tenemos que desarrollar todos a nivel regional para lograr una integración, sobre todo una traslación hacia la formalidad. Esos migrantes que están en una situación de aún mayor vulnerabilidad, muchos de ellos han tomado la decisión de volver al país. Ese es su derecho, tal como lo dije inicialmente, y eso forma parte de esa resolución de Naciones Unidas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hemos podido ver? Bueno, altos voceros de la usurpación, de quienes mantienen el poder secuestrado en Venezuela y quienes además cometen toda clase de crímenes y delitos y vulneración de derechos fundamentales, siempre tenemos que tratar de ir adecuando el lenguaje y decir que cometen crímenes de lesa humanidad. No solo son violaciones de derechos fundamentales, sino muchas de estas violaciones de derechos fundamentales constituyen verdaderos crímenes conforme al Estatuto de Roma, y por eso estamos en examen preliminar. Es interesante ver que ha habido toda una conjunción de todos estos personeros para estigmatizar y perseguir a las personas que están regresando. Inicialmente, bueno, se les ha tildado de traidores a la patria, se les ha dicho que fracasaron en su intento de buscar mejor calidad de vida, que nunca debieron salir, etc. Ya eso constituye una estigmatización. Pero lo más peligroso y que debe llamarnos la atención actualmente es algunas vocerías de todo nivel, en el ámbito civil y también en el ámbito militar, que han tildado a los migrantes venezolanos que retornan de bioterroristas. ¿Okay? Inclusive llama mucho la atención que han generado instrucciones al sistema de justicia de cómo debe ser el comportamiento del sistema de justicia frente a este retorno. Entendemos que tienen que haber unas medidas sanitarias, entendemos que tienen que haber unos mecanismos de seguridad, de bioseguridad que son propios y que la mayoría de los estados ha asumido para tratar de proteger a la población, tanto a la población que retorna, pero también a la población interna del contagio. Entonces, sigue siendo una responsabilidad del Estado, en este caso dual, recibirlos en condiciones de respeto a su dignidad humana y respeto a la totalidad de los derechos que les resultan inherentes conforme el ordenamiento internacional y el ordenamiento interno, pero también tienen el deber,
también de protegerlos a ellos mismos y al resto de la población frente a un posible contagio. Así que sigue siendo carga del Estado. No hay una, no, la única carga del particular tendría esencialmente que ser respetar el ordenamiento o las normas que se hayan estipulado a tales fines. Siempre que se hayan estipulado normas, porque lo primero que tenemos que ver es que del lado venezolano no hay ningunos protocolos perfectamente establecidos que nos brinden seguridad jurídica y nos digan exactamente cuál es el paso a paso que tiene que dar un migrante para poder llegar a su lugar de origen con el respeto y tutela de sus respectivos derechos. Entonces, esa es una idea fundamental primigenia. Han empezado entonces esa estigmatización y llamarlos terroristas, inclusive diciendo de manera muy ligera, decir que estas personas catalogadas de bioterroristas van a ser llevadas ante los tribunales de justicia entre comillas, y serían conducidas hasta centros de detención solo por intentar ingresar al país por las vías no establecidas. Cabe decir que estas vías están siendo restringidas por las autoridades militares. Permanentemente teníamos el flujo de venezolanos hacia Venezuela. Desde Colombia permitían un paso de 300 personas diarias. Esto ha sido restringido solo los días de semana, lunes, miércoles y viernes a 300 personas interdiario, lo cual reduce enormemente el flujo y está creando un tapón en la zona fronteriza que ya tiene una cantidad de situaciones complejas genera a los gobiernos regionales. Pero vamos a entrar en materia. Entonces, esencialmente, ¿qué es el tema del terrorismo y cómo está recogido en el ordenamiento jurídico venezolano? Lo primero que quiero hablar un poco del ordenamiento jurídico internacional, solamente voy a hacer unas pequeñas menciones. Está la Convención para la Prevención del Terrorismo, que es de 1937, es una convención post-Segunda Guerra Mundial y vale decir que es anterior a la creación de Naciones Unidas, y allí se hace una aproximación de lo que pudiera ser la primera definición de lo que son los actos terroristas. Y se dice que son actos criminales dirigidos contra un Estado con la intención o el propósito de crear un estado de terror en la mente de un individuo, grupo de personas o el público en general. Esencialmente ese ha sido como el hilo conceptual que se ha mantenido. También más o menos en la misma onda van los convenios 3166 y 146 de la Asamblea General de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos y el Convenio Europeo sobre la Represión del Terrorismo. En general, el terrorismo en líneas generales trata de generar una cantidad de actos para que haya zozobra en la población, para que la gente no esté en una situación de paz, sino para intentar atentar contra las instituciones y mantener a la gente en una situación de exaltación permanente en su vida cotidiana. Ese es esencialmente el objetivo del terrorismo y se encuentra recogido en el caso venezolano en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, en la Gaceta Oficial 39912 del 30 de abril del 2012. Entiendo que la Asamblea Nacional esta cosa que llaman Asamblea Nacional Constituyente intentó o se encuentra tratando de reformar la ley orgánica sobre delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, pero no nos vamos a referir a ello, pues obviamente debe entenderse que toda reforma o todo mecanismo que trate de imponer normas de carácter penal por parte de la Asamblea Nacional Constituyente es absolutamente ilegal. Esta ley es interesante entrar en el ámbito de aplicación, y por ello voy a referirme al artículo 2. Dice que queda sujeto a la aplicación de la presente ley las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, así como los órganos o entes de control y tutela en los términos que esta ley establece. Es decir, hay todo un desarrollo que viene también del derecho comparado sobre la posibilidad de que corporaciones o personas jurídicas sean sujeto activo de la comisión de delitos. Esto tiene cierta importancia y luego voy a referirme a ello. Pero el delito de terrorismo, porque el delito de bioterrorismo, como hemos visto algunos militares y algunos civiles indicar, no existe como tipo penal, no existe nada que tenga nomen iuris para los no abogados, que tenga ese nombre en todo el ordenamiento jurídico penal. No existe el tema de bioterrorismo, lo tenemos como medio de comisión y voy a explicarlo cómo. Pero
si está recogido el tipo penal de terrorismo en el artículo 52, con una cantidad de falencias que son que deben llamarnos al debate a toda la comunidad jurídica y que son interesantes que vayamos tratando de desgranar acá. Inicialmente dice el tipo penal, el o la terrorista individual. Aquí tenemos este tema de lenguaje inclusivo que permanentemente se encuentra recogido en todo el ordenamiento jurídico venezolano a partir de la Constitución del 99. O quienes, dice él o la terrorista individual, o quienes asociados mediante organización terrorista realice o trate de realizar uno o varios actos terroristas, será penado o penada con prisión de 25 a 30 años. Fíjense que el margen, primero, el tema desde el punto de vista de la dosimetría penal es una de las más altas penas que tiene el ordenamiento jurídico penal venezolano. Por ende se considera uno de los delitos de mayor entidad que recoge las normas penales en Venezuela, pero es un tipo penal sumamente vago, porque lo primero que tendríamos, y tratando de desmembrar la norma para su mejor comprensión, lo primero que tendríamos que tratar de entender es quién es el sujeto activo, qué es un terrorista individual, qué es una organización terrorista y qué es un acto terrorista. Además, lo primero que salta a la vista es que nos encontramos ante un tipo penal incompleto. Sabemos que los tipos penales incompletos son aquellos cuyo el supuesto generalmente el supuesto de hecho o elementos del supuesto de hecho no se encuentran recogidos en el tipo penal. Y esa es la razón por la cual hay que ir a otra norma para que sea otra norma la que complete el contenido del tipo penal. En este caso, no hay forma de aplicarlo si uno no va al mismo texto. No se trata, ojo, de una ley penal en blanco, porque las leyes penales en blanco sabemos que tienen otras características, están complementadas por normas de carácter administrativo o normas o leyes formales propiamente dichas, pero están fuera del contexto del cuerpo normativo donde se encuentran comprendidos. Es decir, si se encuentran en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, lo que le falta a ese tipo penal, si fuera ley penal en blanco, como en los casos, por ejemplo, de normas penales de carácter tributario o normas en derecho penal ambiental, esas normas, eso se encuentra en otro cuerpo normativo. Vale decir que es muy propio de los sistemas autoritarios utilizar tipos penales abiertos y también utilizar normas penales en blanco. De hecho, se le atribuye a la Alemania nazi haber creado una cantidad de normas penales en blanco y tenían esencialmente como objetivo que las regiones pudieran crear esos complementos de manera diferenciada y que se pudiera perseguir a la disidencia. Esencialmente se le atribuye a ese ser el origen de las normas penales en blanco, pero este no es un tipo penal en blanco, lo que es una norma incompleta que tiene que ser completado conforme al artículo 4 de la misma ley orgánica de delincuencia organizada, financiamiento del terrorismo, porque existen una cantidad de conceptos que no los contiene la misma norma. Por ejemplo, ¿qué es un terrorista individual? Como dije antes, ¿qué es una organización terrorista? ¿Qué son realmente actos terroristas? Entonces, debemos ir, la misma norma va indicando en qué consisten y por ello debemos ir al artículo 4. Esto es, digamos, es una primera característica que nos debe llamar la atención porque es propio de algunos sistemas autoritarios tratar de complementar la norma a través de, bueno, hay técnicas legislativas que también lo permiten, complementar la norma a través de una norma de remisión, en este caso una norma de remisión intertextual porque se encuentra dentro del mismo texto del cuerpo normativo, que en este caso es la ley contra la delincuencia organizada. ¿Pero qué es un acto terrorista? Dice el artículo 4, numeral 1. Es aquel acto intencionado, fíjense que no tendría por qué decir intencionado porque se trata de un tipo doloso, por eso la mención intencionado está de más. Dice que por su naturaleza o contexto pueda perjudicar gravemente a un país o una organización internacional, tipificando como delito según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los gobiernos o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente
o destruir estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional. Lo primero que salta a la vista en esta definición es que el elemento subjetivo del delito, es decir, el dolo en este caso, debe ir dirigido a lo que el artículo 4 dice. Es decir, el elemento subjetivo no está en el artículo 52, sino está en el numeral 1 del artículo 4. Quien actúa como terrorista tiene como intención o está procurando que un Estado, un gobierno, una organización internacional haga algo o deje de hacerlo, o desestabilice gravemente o destruya o tratar de destruir estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales. Eso es lo que se entiende, según la norma, que el sujeto activo está intentando hacer. ¿Ok? Eso es muy importante porque todos aquellos quienes dicen que el migrante que retorna es un terrorista, lo primero y esto es un tema para quienes están en el sistema de justicia aún y tienen el deber de hacer lo correcto, van a tener que explicar ante los tribunales que esta persona que entra puede ser que esté enferma o no. Su deseo de evitar los canales migratorios ordinarios y los controles que está estableciendo la dictadura en las líneas fronterizas, ellos tienen como objetivo intimidar gravemente a la población o obligar a los gobiernos o a una organización internacional que realicen actos o abstenerse de hacerlo. Y desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales. El dolo está allí. Esto es tanto como decir que los sujetos activos no quieren retornar a su casa, sino quieren desestabilizar el sistema que rige actualmente en Venezuela. Eso es un primer elemento que resulta fundamental en el análisis. Yo quisiera que todos pensemos que personas que toman el riesgo de ir a pie hasta la frontera o por los vías que sean hasta la frontera y asumen pasar por una trocha, estando o no enfermos, o si están enfermos pudiera ser que lo desconozcan, tienen como intencionalidad la desestabilización del sistema ilegítimamente además establecido en Venezuela. Eso es una reflexión que hay que dejar allí, razón por la cual pareciera que el dolo o el elemento subjetivo de ese tipo está bastante difícil de demostrar, porque nos encontramos ante una situación en la cual la mayoría de las personas lo que desean es estar cerca de sus afectos, volver a sus viviendas, tratar de normalizar su vida mientras esta pandemia pasa. Y estamos seguros que muchos de ellos, porque hemos tratado de ir recogiendo alguna información, muchos de ellos tienen la intención de volver del país donde salieron, del área de las Américas donde se encontraban, una vez esto haya pasado y retomar la actividad económica que tenían. Entonces, ese elemento resulta de particular análisis, sobre todo cuando se le atribuye a una persona ser terrorista sin que tenga ninguna intencionalidad de desestabilizar o destruir ninguna estructura social o económica del Estado. Hay un acto de inmensa irresponsabilidad para aquellos que puedan indicar que estas personas que regresan son terroristas. Además, para continuar con el análisis del tipo, vale la pena referirnos a los medios de comisión. Y esto es bien llamativo, ¿no? Porque el mismo numeral 1 del artículo 4 dice cómo se pueden cometer los actos terroristas. Y ojo con esto, porque tenemos un catálogo, y no hay peor técnica legislativa en el mundo que tratar de establecer un catálogo de circunstancias o medios de comisión, porque si estás fuera de ellos pareciera que no estuvieras dentro del acto terrorista, pero estando dentro de ellos, así el dolo o el elemento subjetivo, lo querido por el sujeto sea distinto, pareciera que pudieras estar dentro del acto terrorista, y esto se presta mucho a la mala utilización por parte de aquellas personas que tengan como objetivo no la aplicación del derecho penal, sino la persecución de un grupo humano en particular. Entonces, allí podemos ver que serán considerados actos terroristas los que se realicen o ejecuten a través de los siguientes medios. Y dice, atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte,
En este caso tenemos una variedad de delitos contra las personas que recogen esto. Secuestro o toma de rehenes, por ejemplo, atentados contra la integridad física de una persona, causar destrucciones masivas a un gobierno o instalaciones públicas, sistemas de transporte, infraestructura, incluidos los sistemas de información, plataformas fijas o flotantes, emplazadas en la zona económica exclusiva, plataforma continental, etc. Apoderamiento de aeronaves y buques u otros medios, fabricación, tenencia, adquisición, transporte o suministro de armas, provocación de incendios, perturbación o interrupción de suministro de agua, electricidad u otro recurso natural, o cuyo efecto sea poner peligro vidas humanas. Y vale la pena el literal F de esta norma, que habla de la fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro, desarrollo, utilización de armas de fuego explosivo, armas nucleares, biológicas o químicas, por ejemplo. Es el literal F. El literal F, ahí es donde entra el elemento biológico. Y quiero referirme a esto porque de manera absolutamente irresponsable, una cantidad de personas han dicho que los migrantes que regresan en ejercicio del legítimo derecho de retorno son armas biológicas, así lo han catalogado algunos, o ejecutan delitos de terrorismo biológico. Lo cual ya vamos viendo cómo se desmonta esta farsa a partir del dolo que está descrito en la misma norma. Entonces, lo primero que nos dice que debemos analizar conforme al F, estas personas que retornan, fabrican, tienen, adquieren, transportan, suministran o desarrollan armas de fuego, explosivos, armas nucleares o biológicas. Estas personas son los creadores del virus. Habría que preguntarse. Ellos suministran, fíjense que es tener, adquirir o transportar o suministrar el virus. Ellos adquirieron el virus, lo tienen de forma voluntaria, es decir, lo adquirieron para pegárselo a otro, para transmitirlo a otro, lo están transportando dolosamente, es decir, para generar la transmisión a otra persona, o lo han desarrollado. Eso es lo que habría que preguntarse desde el punto de vista probatorio. Tamaña tarea para quien atribuya el delito de terrorismo en un tribunal, decir que una persona que pudiera ser eventualmente portadora del virus de COVID es el fabricador del COVID, o lo tiene de forma voluntaria para transmitirlo, o que entra a Venezuela, como ya vimos anteriormente, con el objeto de generar atentar contra la institucionalidad ilegítima, además, vale la pena recalcar este punto. Entonces, fíjense que la única posibilidad de que haya terrorismo biológico lo vemos en el literal F del artículo 4, numeral 1 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Ya vimos como el dolo, o el elemento subjetivo, indica que el sujeto lo único que debe querer es atentar contra la institucionalidad o generar desestabilización, no volver a su casa, como es lo que están tratando de hacer los migrantes venezolanos que temporalmente tratan de volver a su país para tener algunas condiciones de estabilidad frente al ataque del COVID. El otro tema que hay que analizar es qué es conforme a la ley, este artículo 52 tan ambiguo que requiere ser complementado por ser un tipo penal incompleto, qué es un terrorista individual. El concepto de terrorista individual lo tenemos en la misma norma, el artículo 4, en el numeral 22. Entonces dice que es una persona natural que sin pertenecer a una organización, y fíjense que este tipo penal, además de ser esencialmente una descripción, forma parte del glosario de términos de la norma, nos da otro dato respecto del elemento subjetivo del tipo, porque nos dice que terrorista individual es una persona natural que sin pertenecer a una organización o grupo terrorista, diseña, prepara, organiza, financia o ejecuta uno o varios actos terroristas. Este terrorista individual, que en este caso, de acuerdo con la estigmatización o esta nueva fórmula de persecución que hay ideada la dictadura, es una persona que se plantea reingresar al país por una vía regular o irregular. Esta persona, de acuerdo con la lógica de la norma, tiene que diseñar, preparar, organizar, financiar o ejecutar uno o varios actos terroristas.
pero de acuerdo a la lógica persecutoria del régimen, el arma terrorista es el mismo. Eso pareciera ser lo que quieren tratar de atribuir ahora en tribunales. Y a pesar de que no existe ninguna forma de que puedas demostrar que el dolo directo va dirigido a, o como yo lo dije antes, la desestabilización del sistema. Fíjense que otra observación importante del delito de terrorismo es que, bueno, puede estar la persona, puede ser un terrorista individual o estar asociado a una organización terrorista, pero dice la norma, realice o trate de realizar uno o varios actos terroristas. Fíjense, tratar de realizar. Hay un tema que para todos los penalistas nos hemos topado con esta dificultad, que es cuando la forma inacabada del tipo se encuentra comprendida dentro del mismo tipo penal. O sea, deja la forma inacabada de estar en el derecho penal general, donde vemos las formas inacabadas como la tentativa o la frustración, y el mismo tipo constituye una forma, deja de entrever la forma inacabada. Entonces, realice o trate de realizar. Cuando decimos trate de realizar, la pregunta que nos debe saltar a la vista es ¿cuándo es el momento consumativo de tratar de realizar? Y esto es muy importante porque muchísimas de las normas que están diseñadas para la persecución tienen una característica de anticipación de la punición. Es decir, son capaces de perseguir a la persona por lo que idea o por lo que piensa, independientemente de que haya ejecutado un primer acto que constituya en sí mismo un delito. Y eso debe llamarnos la atención, porque si tratar de realizar forma parte del tipo, estaríamos frente al absurdo, aplicando el derecho penal general, de que puede haber tentativa de tratar de realizar o frustración de tratar de realizar. Es decir, una forma inacabada de la misma forma inacabada que el tipo penal está definiendo, lo cual obviamente es un despropósito, nos puede llevar al infinito a un razonamiento tan absurdo como esa posibilidad de que una persona sea penalmente perseguida por aquello que tenga en la psiquis, por aquel sentimiento, por eso que esté tratando, que haya pensado. Es muy propio, además de los sistemas autoritarios. Yo recomiendo, hoy por cierto, salió un artículo extraordinario del profesor Ramón Escobar León, que se llama la criminalización de los sentimientos. Y es coincidente con un trabajo también extraordinario del profesor Fernando Fernández, que habla del Estado dual. El Estado dual no es más que el Estado venezolano. El Estado venezolano en su funcionamiento actual, un Estado en el cual existe un ordenamiento jurídico formal, constitucional o apariencia constitucional, y un Estado de facto que violenta y restringe el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos. Y este Estado de facto tiene mucho más poder que el Estado formal, de modo que trata de aplastarlo, disminuirlo y finalmente suprimirlo. Esta norma de terrorismo, en los términos en que está redactada en el artículo 52, y la posibilidad de que alguien pueda ser, que es un tipo penal abierto, absolutamente incompleto, que necesita traer una serie de conceptos de la misma ley para tratar de que sea aplicable, está diseñado precisamente para la persecución y para que una persona que disienta en un momento dado o que ejecute algún acto que inclusive pueda constituir un tipo penal autónomo, se le pueda aplicar un tipo penal con tan alta punición como este que está descrito. Este tema de haber incorporado las formas inacabadas dentro del tipo penal no es más que un mecanismo de anticipación de la punición y va a tratar de una grandísima complejidad para aquellas personas que les toca la ley, porque le pudiera llevar, como dije, a tratar de perseguir penalmente a personas por aquello que piensan o que hayan planificado, incluso sin que hayan ejecutado un primer acto que sea penalmente perseguible. El otro concepto que hay que tratar para ir cerrando y escuchar aquellos que tengan preguntas, es la posibilidad
de que haya concursos, como los medios de comisión del acto terrorista se encuentran en el artículo 4 y no en el tipo penal, es importante tratar de pensar si es posible que el tipo penal de terrorismo vaya en concurso real con con los mismos medios de comisión. Esto es bien interesante, porque si usted, por ejemplo, un terrorista coloca una bomba, será que se te atribuye la fabricación de la bomba, los resultados de la explosión de la bomba, del explosivo, y también el delito de terrorismo. Eso habría que pensarlo. Eso habría que pensarlo muy bien. O hay un principio de unidad de acción que impediría que se me atribuyan el resto de los delitos, de las consecuencias de lo que yo haya hecho. Y entonces ahí podemos entrar, bueno, el principio non bis in idem, como lo ha ido desarrollando, por ejemplo, lo ha venido desarrollando la Corte colombiana, donde ha venido recogiendo precisamente la imposibilidad de que puedan haber multiplicidad de tipos que sean imputables o perseguidos una persona cuando se trata de un acto único. Dicen que el non bis in idem no solo se refiere a tiempos distintos, sino en el mismo momento, es decir, que una persona se le siga un proceso penal con ocasión de un solo hecho en el cual quepan varios tipos penales y que cada uno de esos tipos penales se le impute por separado sin tomar en cuenta precisamente el elemento subjetivo, lo querido por el sujeto. Y esto debe como la misma norma, la ley de delincuencia organizada y financiamiento de terrorismo, no tiene ninguna norma que lo aclare, entonces pudiera ocurrir, conociendo uno el sistema penal venezolano, la arbitrariedad de que además del delito de terrorismo, los medios de comisión, utilización de armas, la muerte de personas, la destrucción de una infraestructura, también se te atribuya a título de concurso real, por lo cual terminarías respondiendo por una multiplicidad de delitos independientemente de cuál sea el elemento inicial o por el cual querías ejecutar la acción. Nos dice, voy a leer algunas de las preguntas. Pequeños Big Bang dice que por lo que vamos viendo, terrorismo es el que infunde el régimen, tanto psicológico como judicial. Bueno, sí, en esos temas recomiendo la lectura del doctor Malamud, es un jurista argentino que viene escribiendo desde hace mucho tiempo sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur. Él vivió la persecución del el militarismo argentino y cómo generaban cada uno de estos actos que están descritos en las normas internacionales. Este tema de mantener a la gente en zozobra, este tema de ingresar a las viviendas, perseguir, desaparecer, exterminar, colocar bombas, etcétera, era el Estado mismo que lo ejecutaba. Y vale la pena decir, con ocasión de la pregunta que además la celebro, que puede el Estado ejecutar de manera indirecta actos terroristas. Y estos actos terroristas pueden ejecutarlo a través de terceros que sean aliados y que actúen con la permisividad del régimen de turno o del poder. Y ahí tenemos, por ejemplo, como los colectivos ejecutan verdaderos actos de aterrorizar a la población, de persecución, de tenencia ilegal de armas, disparar contra población civil, etcétera, que pudieran bien ser analizados a la luz de esta norma y pudieran ser eventualmente catalogados como verdaderos actos terroristas. Y sería igualmente terrorismo de Estado. Es el Estado que los promueve y que permite que estos ocurran a través de entidades, cuerpos distintos de los organismos de seguridad del Estado que le resultan propios, que ya son bastante terroríficos, por cierto, como el FAES, la Guardia Nacional, etc. Entonces, hasta acá hago este primer acercamiento de lo que es el terrorismo y dejo una reflexión. Las preguntas que quieran hacer, con gusto me las hacen, que viene a ser, quisiera que reflexionáramos, bueno, todo el mundo jurídico, sobre la posibilidad de que esta estigmatización, esta persecución penal y de carácter policial que se ha emprendido contra las personas, los migrantes que retornan, todo el aparataje del Estado, tanto que permite las denuncias anónimas, que permiten, además pusieron un correo para que la gente lo sapee técnicamente, para que pueda decir
para que puedan indicar dónde se encuentran y ser perseguidos por las autoridades, autoridades entre comillas, no pudiera constituir tal vez un delito, un crimen de persecución. El artículo 7, literal H del Estatuto de Roma, dice claramente que la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, definidos en el párrafo 3 u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables, con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente acto o con cualquier crimen competencia de la Corte. Esto ha dicho que esto ha permitido ha permitido la interpretación de que el delito de persecución debe ir de la mano de otro, con lo cual yo no estoy de acuerdo, y el numeral 1, literal G del mismo artículo 7, dice que persecución es la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención al derecho internacional en razón de la identidad o grupo o de la colectividad. En este caso, un grupo perfectamente identificable. El migrante que retorna tiene una identidad propia que lo distingue, lo identifica respecto del resto de la población. Y es precisamente quienes están siendo objeto de privación de una serie de derechos, y tanto que está en riesgo su propia integridad física, además de que hay un tema moral de por medio, un tema de reputación, un tema reputacional, un tema de integridad psicológica, que está siendo duramente atacado por todas las vías, los medios oficiales y todos los voceros no pierden oportunidad para estigmatizarlos como delincuentes. Y hemos visto brevemente cómo el tipo penal de terrorismo resulta absolutamente inaplicable. Y además es que el bioterrorismo no existe, salvo que lo tomes como medio de comisión y que puedas intentar decir que la persona porta voluntariamente una enfermedad con la intención de difundirla para desestabilizar el Estado, lo cual obviamente es un absurdo, es un despropósito. Bueno, con esto, salvo que tengan, el que quiera hacerme alguna pregunta, la ponen por acá. Saludo a todos los que se conectaron y la reflexión que dejo es que desde mi perspectiva, bueno, Tibisabi tiene un comentario, dice que es propio de los gobiernos tiranos querer adecuar tipos penales a su conveniencia, violando derechos y garantías constitucionales. Lo vemos a diario, precisamente una de las... el profesor Fermín Mármol, para completar, dice: todo aquel funcionario policial, militar y judicial que sustanciara causas sobre estos supuestos de hecho, a su vez acordar a medidas judiciales y materiales, errores inexcusables y delitos. Sí, precisamente, profesor Fermín, lo conversábamos en estos días sobre la aplicación, por ejemplo, de la ley contra el odio, o ley para odiar, porque definitivamente es un despropósito esa norma, cómo los que apliquen esta norma tan ambigua de forma abierta y que tengan el avieso propósito de persecución, desde mi perspectiva cometen un delito contenido en la ley contra la corrupción, que es el delito de abuso de poder. Cometen efectivamente el delito de abuso de poder, ese delito de daño que está en la ley contra la corrupción, y además las consecuencias que ello acarrea tiene aquello que mi amiga Zoraida llama el Estado juez, porque es que es el Estado finalmente el que resulta responsable de la mala praxis judicial o de la mala praxis del sistema de justicia todo, cuando se utiliza, como decía Carl Smith, toda la fuerza del Estado para la supresión del otro, ese otro que resulta siendo enemigo. No olvidemos que Smith fue el que creó esa lógica de amigo o enemigo. El que no está conmigo pasa a ser enemigo. Y cuando pasan a ser enemigo hay dos armas fundamentales de ejecución o de supresión de los derechos del otro. Que una de las fórmulas es las armas propiamente dicho, lo vemos en las actuaciones de la ejecución de violencia permanente armada por grupos irregulares, por el FAES, por grupos policiales, etc. Y el otro arma es precisamente el derecho penal, porque el derecho penal es el ejercicio de esa violencia legítima, entre comillas, esa potestad del Estado de punición para la persecución de la disidencia. Decía Tibisay finalmente que sí, que es propio de gobiernos tiranos que debe adecuar los tipos penales a su conveniencia, violando derechos y garantías constitucionales. Tanto es cierto lo que dice que ahora se pretende abrogar las facultades. Esa facultad
esta írrita Asamblea Nacional Constituyente de tratar de incluir tipos penales. Bueno, la ley del odio es una de las demostraciones de eso. Mer nos dice qué pueden hacer los venezolanos para defenderse ante estas acusaciones, a dónde se dirigen si no hay Estado de Derecho en Venezuela. Sí, eso es una de, eso es, y dice Yo Soy Mel, ¿cómo se defiende al retornado ante la ley que le aplique el régimen? Sí, precisamente eso es una de las debilidades. Las debilidades cuando nos encontramos frente a un Estado donde hay una absoluta ausencia de Estado de Derecho. Por el contrario, son Estados en los cuales, por eso hablaba de ese Estado dual, Estado donde formalmente existe un ordenamiento jurídico formalmente de derecho, pero de facto el derecho no se aplica, tanto que hay además una particularidad que también se encuentra recogido en muchos textos del mundo, que es la utilización de tribunales especializados en materia de terrorismo. En Venezuela crearon un tribunal especializado en materia de terrorismo que preside una juez que está sancionada además, y que es un tribunal que está creado. No hay ninguna persona procesada ante ese tribunal que no tenga como característica fundamental haber ejercido oposición al régimen. Hagan un inventario de todas las personas que están ante ese tribunal y a todas las personas a quienes se han tratado de perseguir por estos tipos penales. Ahora, ¿cuál es la diferencia y qué es lo peligroso y que me trajo a hacer este en vivo, que además no es un medio que yo haya utilizado antes, y me perdonan todos los errores que haya podido cometer porque no lo he utilizado antes? Que estamos estigmatizando a personas de las cuales no se conoce la opinión política, pero que tienen una única característica, su vulnerabilidad como migrante. Esto lo hace muy especial y particularmente del escenario de vista de la utilización del poder, porque estás en un ejercicio de un poder tiránico, autoritario contra el más débil, contra esa persona que precisamente tiene una necesidad de asistencia estatal y en vez de esa asistencia lo que está recibiendo es precisamente una mayor restricción del ejercicio de su derecho, una mayor opresión y que no conozcamos incluso a veces el destino, una cuestión que resulta preocupante porque en ocasiones se le pierde el rastro de esas personas cuando entran en este circuito de ingreso del país y no sabemos cuándo llegan a su vivienda, si es que llegan y si precisamente las condiciones sanitarias contrarias a todos los estándares internacionales son los que le enferman en estos centros de detención que parecieran más centros de reclusión que otra cosa. Entonces, pareciera, como dice Thais Bermúdez, ex fiscal y amiga, que no hay forma de defenderse, pero sí hay que recurrir a los organismos internacionales, tal como ya lo dice. Todos estos horrores tienen que ser documentados. Y tienen que ser documentados precisamente porque tiene que haber mecanismos a futuro, van a haber mecanismos para que haya justicia, porque sin justicia es muy, muy difícil que se estabilice la sociedad, que haya paz y la impunidad generalmente genera la comisión de nuevos delitos, como todos sabemos. Nos dice Tibizar, me pregunto si todas esas personas que ellos trajeron de países del sur en aviones de Conviasa les es aplicable esta normativa. O si tiene efecto retroactivo. No entiendo lo del efecto retroactivo, pero no. En el caso, la estigmatización está siendo dirigida a las personas que están ingresando por los pasos ilegales. Por los pasos ilegales y también, ojo, también por los pasos legales, por los pasos fronterizos. Siempre, fíjate que a los más débiles, finalmente a los más débiles, porque son, cuando uno lo observa, son aquellas personas que han caminado por las carreteras, son aquellas personas que solo tienen como bienes aquellos que tienen encima, que vienen en condiciones de precariedad y que han abandonado los países donde emigraron precisamente por esa situación de vulnerabilidad. Las personas que generalmente tienen unos niveles de estabilidad, unos niveles donde han logrado cierto desarrollo económico, ciertos niveles de regularidad migratoria incluso, no optan por ir a Venezuela. Entonces, estos son justamente los más vulnerables a quienes están siendo objeto de esta estigmatización. Técnicamente no debería ser ninguno. Nos dice Miliadri, ¿se conocen los elementos que maneja el Ministerio Público para imputar el delito de bioterrorismo? No se conocen. Esencialmente son una improvisación, como todo lo que se está haciendo en materia penal en Venezuela, que es poner la norma al servicio de
de la persecución de todos aquellos grupos identificables que de alguna manera tenga un rédito político el régimen. Y en este caso hay un rédito político por tratar de generar una suerte de elección. Y esa elección finalmente es decirle a la gente, vieron que tuvieron que volver hacia la revolución, que es el único que te puede cuidar o proteger. Bueno, lo cual sabemos que absolutamente no es cierto, porque si uno va a la génesis de todo este problema, ¿por qué salieron 5 millones de venezolanos del país? Es lo primero que tenemos que pensar. ¿Por qué 5 millones de venezolanos están fuera? Bueno, precisamente por las circunstancias particulares, violaciones de todo tipo de derechos que se producen en Venezuela, sobre todo derechos, aquellos derechos económicos y sociales, que son los que transversalizan a todos. Por la falta de servicios públicos, la falta de seguridad pública, la falta de un servicio adecuado de salud, etcétera, todo está vinculado precisamente con derechos económicos, sociales y ahora culturales y culturales que permanentemente se ven también siendo objeto de ataques actualmente. Vale decir que la Comisión Interamericana impuso el día de hoy, está publicado en la página el día de hoy, pero es del día 17, medidas cautelares de protección a los pueblos yecuana y a los Yanomami. Y esto es sumamente importante porque son pueblos que están siendo objeto de desplazamiento con ocasión a la actividad barbárica extraccionista que se está produciendo en la zona del arco minero. Esto sabemos que Venezuela no lo va a cumplir, pero es sumamente importante porque por fin se está visibilizando un tema que es que las tierras ancestrales de los pueblos indígenas están siendo invadidas para la minería ilegal con la anuencia, por supuesto, del régimen que desgobierna nuestro país. Si no tienen otra pregunta, bueno, les agradezco muchísimo por haber estado conectados. Estoy en fase de aprendizaje, a veces fui muy atropellado. Dice Rodríguez y Asociados, sencillamente en estricto derecho no hay forma de aplicar esta norma a quienes retornan a la patria. No hay forma. No hay forma de aplicarlo en correcto derecho. En correcto derecho no hay forma de demostrar el dolo. Tú no puedes decir que el retornado tiene la intencionalidad de desestabilizar un sistema que no tiene nada estable, además, y un sistema donde las instituciones no tienen mayor legitimidad. Pero no podrías decir que la persona que retorna es ese su objetivo, es ese el elemento subjetivo del tipo, es eso lo que desea ser. Esencialmente no hay forma de demostrarlo porque nos encontramos ante personas de altísima vulnerabilidad que solo quieren regresar a su tierra. Dice yo soy Mel, los pemones ya no tienen seguridad, el arco minero acabó con nuestras tierras, absolutamente, pero los más vulnerables en este caso son los yecuanas y los yanomami, porque sus tierras, bueno, primero han estado con mucho menos contacto con el mundo occidental, por eso cualquier situación, como nosotros, por eso cualquier situación los hace especialmente vulnerables hasta de cualquier patología, cualquier enfermedad, cualquier situación. Y son sus tierras las que están siendo arrasadas de manera más importante por la actividad extractivista cobijada por esto que llaman revolución. Bueno, buenas tardes a todos, un gran abrazo, bendiciones y bueno, ya sabemos, bioterroristas, no, los venezolanos no somos bioterroristas. Hasta luego, buenas tardes. Dice compartir